Yo en mi mente pensé, quizás hoy no llega nadie por el frío. Creo que vi que hacía 10 bajo cero, ¿o no? ¿Sí? ¿Menos? ¿Cuánto? 11, 10, sí, bastante frío. Pero gracias al Señor los caminos estaban despejados y yo no encontré casi nada de escarcha hoy. Así que eso fue bueno. Sí, salí de mi casa y encontré unos problemas en mi vehículo, pero con la ayuda del Señor pudimos llegar y aquí estamos. También tenemos algunos hermanos que no pudieron venir de Puerto Aysén. Está faltando nuestro hermano Ignacio, pero es bonito para mí como pastor mirarles y ver una gran asistencia en un día donde hay muchas excusas para no estar. Pero aquí están porque amamos al Señor y estamos buscando al Señor. Así que gracias, hermanos, por su fidelidad en cuanto a asistir a los cultos. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Lo vamos a leer una vez más. Aunque ya tuvimos una lectura con el hermano Alexis, vamos a leerlo una vez más. Dice el versículo 13. Booz, pues, tomó a Ruth. Ella fue su mujer y llegó a ella. Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te llama, lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Oren conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos enseñes para la honra y la gloria de nuestro Salvador Jesús. En su nombre oramos. Amén. La redención del Señor proveyó y no solo resolvió el problema de Ruth y de Noemí, sino que restauró lo que parecía perdido y reveló que Él siempre había estado obrando. Y Él ahora está obrando. Al llegar a este pasaje, el conflicto principal del libro ya ha sido resuelto. Ya ha sido resuelto. En el sermón anterior vimos a Booz levantarse tempranito, ir a la puerta de la ciudad y cumplir exactamente lo que él había prometido. Delante de los ancianos y de los testigos, él redimió la heredad de Elimelech, su pariente, y tomó a Ruth por esposa. Y humanamente hablando, podría parecer que aquí termina la historia. Lo que nosotros acabamos de leer ni era necesario. Estaba todo resuelto. El problema legal, resuelto. Ruth tiene esposo. Noemí tiene un redentor para la familia. Todo quedó arreglado. Pero Dios todavía estaba haciendo algo. Todavía tenía algo para mostrarnos. De hecho, luché un poquito y dije, tenemos que dividir ese texto en 2. No vamos a poder terminar Ruth hoy. Por eso llegamos solo hasta el 17, porque aún después de hoy Dios tiene algo bonito para enseñarnos la otra semana. Si el libro terminara en el versículo 12, hubiésemos aprendido mucho acerca de lo que es un pariente redentor. Pero quizás no habríamos visto el resultado de esa redención. ¿Sí? Dios no solamente quiso rescatar la vida de una viuda y su nuera, Él quería restaurar la descendencia de una familia. Él siguió, y no solo esto, sino mucho más grande que la familia de Elimelech. Él siguió adelante con su plan de redención. Y eso es algo muy evidente en el texto, y especialmente en el libro de Ruth. Y nos recuerda una verdad importante, que cuando Dios obra en nuestras vidas, tenemos que recordar que es mucho más grande
que solo el problema actual e inmediato. Porque nosotros tenemos la tendencia de solo pensar, ya, ok, sí, está bien esa información, pero quiero resolver mi problema hoy. Ok, sí, pero ¿qué hago hoy con lo que me está pasando hoy? Pero en realidad, Dios siempre está trabajando para cosas mucho más allá de lo que alcanzamos ver. Y eso es exactamente lo que descubrimos en estos 5 versículos. Vamos a empezar en el versículo 13. La redención trae un nuevo comienzo para Ruth. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Después de toda la tensión en los capítulos anteriores, la narración aquí relata el matrimonio de Ruth y Booz con una sencillez que sorprende, con muy pocas palabras. No hay detalles de la boda, no hay detalles de una celebración. Lo importante no fue el evento, sino lo que Dios hace por medio de él. En realidad, las bodas son muy lindas. He estado en varias de sus bodas. He casado a varios de ustedes que están aquí presentes. Varios matrimonios. Y las bodas son preciosas. Sí, son lindas. Viví una boda también con mi esposa. Pero igual, la boda suele ser unas horitas y ya se acabó. Y ahora es el matrimonio. El pacto matrimonial, que es para toda la vida. ¿Sí? Y eso es lo que importa, el matrimonio. De hecho, yo voy a hacer un comentario aquí, ya que en nuestra cultura es típico que la gente que quiere casarse diga cosas como, vamos a esperar hasta que podemos juntar plata para hacer una gran boda. Como pastor, docenas de veces, tratando con gente y me dicen, vamos a esperar hasta juntar plata para que podamos hacer algo grande para las familias y los amigos y hacer algo muy bello, precioso. En realidad, las cosas como una comida cara o un salón de lujo, anillos impresionantes, un fotógrafo profesional, un vestido costoso, una torta y flores de alto valor, son las cosas que menos importan en cuanto al pacto matrimonial. ¿Sí? De hecho, generalmente hablando, no creo que sea una buena idea que los jóvenes gasten millones y millones en una boda y así empezar su matrimonio sin dinero, o peor, con mucha deuda. Es difícil casarse, es difícil empezar a arrendar. Acá en Coyhai que quieren el primer mes, el último mes de garantía, amoblar la casa, comprar un camión de leña. Todo eso para empezar es difícil, especialmente cuando acabas de gastar toda la plata que tenías y la que no tenías también. Y así empezar tu matrimonio. Ahora, si hay recursos para hacerlo y está el deseo de hacerlo, está bien. Pero a mí como pastor me da pena ante esa institución tan noble que es el matrimonio, que la gente diga, vamos a esperar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Ruth? No sé, pero estaba en mi corazón decirlo. No hablaba de la boda, no hablaba de la ceremonia, esas cosas. De hecho, también he visto mucho que a veces hay personas viviendo en alguna situación pecaminosa y saben que Dios quiere que se casen, pero ellos dicen, vamos a esperar, no. Pero yo te digo, no permitas que el dinero o una boda costosa te estorbe, ¿sí? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla.
pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios, dice Hebreos 13:4. Y después añade el Señor en el versículo 14, y ella fue su mujer y se llegó a ella. Todos nosotros entendemos esto, el Señor tan apropiadamente lo describe. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Yo recuerdo cuando nos casamos con Annie y después dimos un gran anuncio a la familia. Revelamos que ella estaba embarazada. ¿Y saben lo que dijo mi suegro? Así dijo, ¿suele suceder? Así dijo. ¿Y saben qué? Suele suceder. Es natural. Es hermoso que dos personas se casan y que después se embaraza la mujer y tienen hijos. Ahora, igual entendemos que hay excepciones. A veces hay temas de infertilidad o cosas así y lo entendemos y tenemos compasión para eso porque es algo difícil para vivir, ¿cierto? Pero acá llega el tema y nos dice como siempre ha sido. Se casaron y después Ruth concibió y tuvieron a un hijo. Y yo amo cómo el Señor lo dice. En el versículo 13 dice, y Jehová le dio. ¿Vieron eso? Y Jehová le dio. Y que concibiese y diese a luz un hijo. Acá no le hemos atribuido el nacimiento simplemente al matrimonio, sino que el texto dirige nuestra atención a Dios. Jehová le dio. Los niños son una bendición, no una carga. Y nosotros necesitamos un cambio de mentalidad. Dios les dio concepción, Dios les dio un bebé, ¿sí? Y los niños, es hermoso tener hijos. Yo quisiera tener 15 más, si Dios me diera, ¿sí? No está dentro de sus planes, ahora por lo menos. Pero los niños, es algo hermoso, el fruto del vientre es cosa de estima. Y ¿sabes qué? Ruth no es la única persona que la Biblia dice que Dios le dio hijos o le dio concepción o que le abrió su vientre o cerró su vientre. También lo dice de personas como Rebeca en Génesis 25:21, Raquel en Génesis 30:22 y Lea también, Jacob, Génesis 33:5, José 48:9, Isaac, Génesis 25:21, Ana en 1 de Samuel 1:27, Emán en 1 de Crónicas 25:5, David en 1 de Crónicas 28:5. También múltiples lugares en la Biblia donde Dios cerró el vientre para que una mujer no concibiera. Y es por eso que nosotros queremos confiar en Dios y tener fe en el Señor en cuanto cuando nos casamos, en cuanto al tema de la planificación familiar. Y también evitar formas mundanas de pensar al respecto, ¿sí? Ejemplos de ideas mundanas. Vamos a esperar. Queremos viajar y hacer turismo, conocer el mundo primero. O quiero enfocarme en mi carrera y después pensar en hijos. O no tenemos los recursos. Yo he aprendido algo. Nunca tienes los recursos para otro hijo. Nunca. Pero a la vez, siempre tienes. Porque Dios es fiel y Él provee. Y siempre se puede poner un poquito más de agua en la olla, ¿no? Para la sopa. Siempre hay un poquito más. Otras ideas mundanas en cuanto a los hijos. No quiero hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso hoy día? No quiero hijos. O solo queremos uno. Yo no quiero cerrar la bendición del Señor. Él nos dijo en su palabra, fructificad y llenad la tierra. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Sabías que este es el primer mandamiento que se encuentra en la Biblia? Es el primer verbo conjugado en el tiempo imperativo. Hablando cronológicamente, dice Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Durante todo el libro de Ruth, nosotros podemos ver la providencia de Dios obrando.
a veces silenciosamente. Y ahora, en cuanto a la procreación, el texto sagrado menciona la providencia de Dios de una manera explícita. Dice que Jehová le dio. ¿Sí? Son importantes las palabras en la Biblia y cómo Dios dice las cosas. Es interesante recordar que cuando Noemí salió de Belén, no solo perdió a su esposo, no solo perdió a sus hijos, también ella perdió la esperanza de una descendencia, ¿me entienden? Que igual lo podemos comprender hoy día, en cierto nivel. Yo recuerdo que justo cuando se casan, ¿y mis nietos cuándo? Dicen los papás, los suegros. ¿Y mis nietos cuándo? ¿Y mis nietos cuándo? Hacen presión, quieren sus nietos, ¿cierto? Y eso es bonito. Para nosotros, eventualmente, mis papás dijeron, ¿y cuándo ya no más nietos? ¿Sí? Son 4, no, broma. Ellos aman mucho a nuestros hijos, pero para Noemí, imagínense el anhelo que ella tenía de tener no solo nietos, sino una descendencia. Y ahora por medio de Ruth, Dios vuelve a dar vida a una familia que parecía extinguida. Sí. Vivimos hoy día en una cultura que intenta explicar toda la vida únicamente desde una perspectiva humana. Pero la Biblia nos recuerda que Dios sigue siendo el dador de la vida. Y cada nacimiento nos recuerda de la bondad de Dios y de su soberanía. Y es una doble bendición cuando las familias siguen el plan, el orden del Señor. Así como la redención de vos abrió el camino para una nueva vida, para una familia. Nos recuerda cómo nuestra redención en Cristo también nos concede una nueva vida. Amén. La salvación nunca consiste únicamente en ser librados del juicio. También somos hechos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Miren conmigo en el versículo 14. Dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Ellas también entendían que el Señor es quien les dio ese bebé, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. No quisiera que le dijeran eso a mi mamá. Ani es de más valor que 7 hijos. ¿Y yo? Bueno, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Ahora el enfoque cambia de Ruth a Noemí, que es algo significativo porque el libro comenzó siguiendo muy, si puedo decirlo de esta manera, muy de cerca la historia de Noemí. Luego la atención nuestra en el libro de Ruth cambia de Noemí, empieza a estar en la vida y los sucesos de Ruth y también Boaz. Pero ahora vuelve a hablar de Noemí. Las mujeres de Belén, ellas vuelven a aparecer, que también estuvieron en capítulo 1. Y acuérdense de la profecía de Cristo, cuando hablaba de que Cristo iba a nacer en Belén, Efrata. ¿Se acuerdan de eso en Miqueas 5:2? Ahí dice Belén, que eres lo más pequeño. ¿Sí? Belén era un pueblo chico. Así que cuando nos habla de las mujeres y las vecinas de Belén, yo siendo de Coyhaique, que no es tan chico, pero habiendo conocido pueblos más pequeños, como Balmaceda, El Blanco, Valle Simpson, Pablo, que es de Cochrane, ¿cierto? ¿Quién más es de un pueblo chico? A ver, hermana Ivonne no está. Ella es de Viortega. No está Alejandro esta mañana, que es de... ¿Cómo se llama su pueblo?
Vía Tortel. No, Caleta Tortel. Sí, Caleta Tortel. Entonces puedo imaginar cómo fue cuando Noemí volvió en el capítulo 1. Todos mirando por su cortina. O sea, no había nada más que conversar ese día y esa semana, quizás ese mes. Quizás se me murió una vaca. Podían hablar de eso. O han visto que hay un zorro que está matando las ovejas. O no sé qué estaban conversando en la casa del pan. Cómo estaba la lluvia, cómo estaban los climas. Pero llegó Noemí. Y ahí sí había algo bueno para conversar. Sí. Y habla de las mujeres. Y lo que ellas decían. Y ellas decían, ¿no es esta Noemí? ¿No vieron ustedes quién llegó? Noemí. Pero ahora ellas están diciendo, loado sea Jehová. Ellas reconocen que Dios no dejó a Noemí sin redentor. Y después se pronuncia una frase preciosa, el cual será restaurador de tu alma. Cuando Noemí volvió a Belén diciendo, Jehová me ha vuelto con las manos vacías, nunca pensó que un día tendría un nieto en sus brazos. Piénsenlo. Ella dijo, en amargura, dijo, mis manos están vacías. Y ahora en su regazo tiene un bebé. No tenía esposo, no tenía hijos. Tenía una nuera, pero moabita. No sé si ella pensó muy positivamente en su realidad. Dijo que he vuelto con mis manos vacías. Pero ahora Dios puso un bebé en sus manos. No quería dejar pasar ese punto. Este contraste es muy hermoso entre dos extremos de realidades en el libro y también de capítulos, el 1 y el 4. En el capítulo 1, ella dijo, me fui llena, pero Jehová me trajo con las manos vacías. Y ahora la vemos sosteniendo un bebé en sus brazos. Quizás parecía que Dios le había quitado todo, pero Él en su tiempo restauró el gozo de Noemí. Hay creyentes que por el dolor que han vivido piensan que los mejores días quedaron atrás. Pero este pasaje nos recuerda que Dios sigue escribiendo la historia, aun cuando nosotros pensamos que ya terminó todo. No es así. La restauración de Dios no siempre significa que vamos a recuperar exactamente lo que perdimos, pero sí experimentaremos nuevamente su gracia. Y siempre su gracia bastará, va a ser suficiente. Él siempre va a ser fiel y Él siempre va a ser bondadoso. Y aunque quizás en algunas situaciones, humanamente, terrenalmente hablando, nunca mejorará hasta la muerte, aún así tenemos la gloria eterna con Él en el cielo, si es que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Hablemos de Obed. Miren en el versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y vieron que no dijeron a Ruth, a Noemí dice. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. El versículo termina de una manera muy importante, incluso de una manera que hasta podría pasar desapercibida. Si estás leyendo tus devocionales, ok, tengo que terminar Ruth 4 rapidito, mira, mañana empiezo Samuel, y vas leyendo las frases sin poner mucho enfoque en lo que dicen, pero dice esto, este es padre de Isaí, padre de David. Dios quiere que nosotros estemos atentos al cuadro completo de lo que Él está haciendo. Durante 4 capítulos hemos visto la historia de una familia común, en un pequeño pueblo, durante el tiempo de los jueces.
en la palabra de Dios. Y ahora podemos ver algo mucho más grande y podemos ver que Dios está preservando la línea del rey David. Ahora, si solo estamos hablando objetivamente y preguntamos, ¿cuál es el personaje más importante del Antiguo Testamento? Si es que se puede decir que hay uno más importante que otro. Les pregunto, en mi mente surgen como 3, 4 nombres. Para ti, ¿quién es el personaje más importante del Antiguo Testamento? Díganlo nomás. Moisés, de acuerdo. Isaías. No sé, es muy grande el libro, pero todos podemos tener una opinión. Moisés, padre dice Isaías, ¿alguien más? Abraham, ¿cierto? Quizás Abraham, Moisés, hay 2 más. David, ¿cierto? Obviamente, el rey David. Y para mí falta uno. Jacob, sí, también. No era él, pero Jacob, Isaías. Para mí, piensen en los profetas. ¿Ah? ¿Quién dijo Elías? Nunca me falla. ¿Cierto? Cuando aparecieron 2 en el monte de transfiguración, ¿quiénes fueron? Fueron Moisés y Elías. Moisés siendo como jefe de la ley, o sea, por decirlo de una manera, los libros de Moisés escribió la Torá, y Elías siendo como el principal quizás de los profetas. Pero hay muchos personajes importantes en el Antiguo Testamento, pero no podemos negar que David está ahí. David. Piénsenlo. David. Y nosotros sabemos, hemos leído el fin de la historia. Hemos leído la genealogía de Cristo. Y nosotros sabemos que de esa misma línea vendría el Señor Jesucristo. Si podemos pensar solo en el capítulo 4, así leyendo de Ruth, pero qué mejor es mirar todo, ¿no? Y ver lo que está haciendo el Señor. Ojo con eso, mientras Ruth espigaba detrás de los segadores, en los terrenos de Booz, ella no tenía idea que Dios la estaba incorporando al linaje del Mesías. ¿Entienden? La importancia de eso. Mientras Noemí lloraba en Moab por la pérdida de Elimelech y de sus hijos, ella no podía imaginar que Dios, con esas muertes tan dolorosas que fueron, son las muertes que llevaron Ruth a Belén. Y a través de estas muertes, Dios estaba cumpliendo sus promesas mesiánicas. Porque el esposo y los hijos de Noemí murieron, tú y yo somos salvos hoy. ¿Entienden cómo Dios obra todo en su gran panorama? Y nosotros no somos capaces de ver todo su panorama. Lo confieso. En mi vida yo no veo todo lo que está haciendo Dios. Simplemente no veo todo. Y con frecuencia solo podemos entender un capítulo a la vez en mi vida. ¿Cierto? Solo lo que estoy viviendo ahora. Quizás después, con la edad, uno es capaz de mirar atrás y trazar la mano de Dios, la obra de Dios. Pero normalmente cuando lo estamos viviendo no somos capaces de ver más allá de la actualidad. Pero Dios está escribiendo una historia mucho más grande de lo que nosotros alcanzamos a ver. Y es por eso que los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque hay una mano invisible obrando.
no puedo confiar solo en lo que veo. Porque yo tengo un futuro desconocido. Pero mi Dios es conocido. Y Él tiene mi futuro en sus manos. Al comenzar este libro, parecía que todo había terminado. La familia de Noemí, la familia de Ruth, acuérdese, hermana. Fruto del vientre, cosa de estima. En todo momento. Todos pasamos por lo mismo. Yo amo los niños y estoy feliz por cada niño que llega a la iglesia. Amo sus hijos, hermanos, ¿sí? Aún los gritos, las mañas. Sí. Los míos, yo creo que tienen el doble. Especialmente el mayor. Por eso le compré un acordeón para, no sé, para ocuparlo en algo. Ahora estamos cosechando los beneficios, ¿cierto? De todo. 15 minutos antes de salir, le digo, hijo, toma mis llaves, ¿puede prender el motor de mi vehículo? Salgo, la parabrisas todo deshielado, el aire ya caliente. O a las 7:30, hijo, saca la basura, hoy llega el camión. 7:30. ¿Y qué vas a hacer tú, papá? Voy a seguir durmiendo un ratito. Nos vemos. Bueno. Ayer tenía una mancha en mis zapatos y tenía que ir a un concierto para cantar y le dije, Hudson, ¿me puedes limpiar el zapato? Listo. Está bien. Todo valió la pena. No, broma. Dios estaba haciendo algo muy grande en la familia de Noemí, la familia de Ruth. Una familia que parecía estar en ruinas en el capítulo 1 y el capítulo 2. Noemí pensó que Dios la había dejado con las manos vacías. Ruth era una viuda extranjera, sin futuro, sin esperanza, pero Dios nunca dejó de obrar. Dios estaba escribiendo su gran historia. Y Ruth y Noemí tenían una parte vital en esa historia. Y sabes que tú también tienes una parte importante en la historia de Dios. Tú tienes un rol único que nadie más puede cumplir. Y Dios está haciendo cosas grandísimas en ti y en tu vida. Tienes que confiar y tienes que seguir. En la historia de Ruth, Dios estaba preparando el camino para el rey David y siglos después la venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, seamos capaces de no encerrarnos tanto en el capítulo actual de nuestras vidas. Cuando hay pruebas, cierto, que no entendemos, o hay pérdidas que no sabemos explicar, o caminos que no parecen tener nada de sentido. Recuerda que el libro de Ruth nos recuerda que Dios nunca ha dejado de escribir su historia. Quizás hoy no alcanzas a ver todo lo que Él está haciendo. Yo opino que Ruth y Noemí y Booz, ellos tampoco veían lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios sí. Dios ve el fin desde el principio. Y todo está en sus manos. Y Él sigue siendo el mismo. Él sigue redimiendo. Él sigue restaurando. Y aun cuando nosotros solo vemos una pequeña parte de la historia, aún en este momento podemos descansar en Él. Porque Él nunca deja de cumplir sus propósitos. Una